Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Hay una casa en Long Island que lleva 30 años deshabitada. Una fría noche de noviembre de 1974, ese lugar fue testigo de una de las matanzas más espeluznantes de todos los tiempos. Un joven de 23 años acabó con la vida de sus padres y sus 4 hermanos. Una misteriosa voz se lo había ordenado. Un año después, otra familia compró la casa, ajena al banquete de muerte del que habían sido testigos sus paredes. 28 días más tarde, abandonaban la mansión, tras vivir fenómenos escalofriantes. Nunca más regresaron. Tres décadas han pasado y esta noche Milenio 3 abre las puertas de esa casa de Long Island, donde nadie ha vuelto a entrar jamás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Dos menos 20. Buenas madrugadas, amigos. A las 6:30 de la tarde de un día de mediados de noviembre de hace 30 años, alguien llamó muy nervioso a la centralita del condado de Suffolk, en Nueva York. Denunciaba un tiroteo en el 112 de Avenida Océano, Amityville. Todos habían sido asesinados, todos menos uno de aquellos hijos. Lo que es la vida. Meses antes, Ronald DeFeo, el padre de familia, había comprado aquel caserón a orillas del río, con 2 pisos y ático, incluso un pequeño embarcadero. Estaba tan feliz con todos los suyos que al cerrar la puerta del porche en su primera noche allí, colocó un cartelito en rojo que era un deseo de futuro, ponía grandes esperanzas. Qué equivocado estaba. Uno de los hijos, el mayor de aquella familia aparentemente bien avenida, pasaba mucho tiempo solo en su dormitorio. Tenía 17 años. Era Ronald DeFeo Jr., le llamaban Butch. Tenía mal carácter, hacía pequeños hurtos. Empezaba a tomar heroína y LSD. Y empezó también a robar el dinero familiar. Cuentan que un día, mucho antes de la matanza, unas voces empezaron a colar en su cerebro. Unas voces que le obligaban a actuar. Unas voces que sin saber cómo ni por qué le hicieron coger un rifle del calibre 35 y en pleno silencio acudir hasta el dormitorio de sus padres. Por fortuna aquella noche el casquillo no salió, no se percutió. Simplemente se quedó enganchado el gatillo en su dedo. Y Butch se quedó con aquella cara en la que a veces asumía una especie de autismo. Me lo han ordenado, dijo. Por cierto que una noticia, también intrigante, nos daba la idea para hacer este programa al equipo de Milenio 3. La tengo en la mano. Hoy el estudio 1 está repleto de papeles de documentación. Alguna es francamente difícil de mirar. Son documentos policiales. Pero lo que tengo es una noticia de última hora que dice Amityville, el remake de la antigua película de terror número 1 de taquilla en Estados Unidos. Desde su estreno, el 17 de abril, recaudaba el primer día $23 millones. ¿Qué tenía esa historia de los años 70? Hubo una película anterior, una película inicial, que ya causó mucho miedo en propios y extraños. Qué curioso. Miré el calendario y dije, sí, 30 años. Hay que hablar de esta historia. Milenio 3. En la SER.
Estamos todos. Juanma Frasquet en la nave del misterio. Katia Rocha, que ya ha hecho un buen trabajo buscando... Bueno, luego contaremos, Carmen, lo que le ha pasado a Katia buscando algunos protagonistas de esta historia. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Un montón de documentación aquí encima. Este caso sobrecoge el alma. A Carlos Barroso, nuestra voz, le ha impactado esta historia, ¿eh? Sí, ya le impactó hace tiempo, cuando en años anteriores tocamos muy por encima la historia y hizo un pequeño reportaje. Ya se quedó él diciendo qué historia tan rara, qué truculenta, y hoy se ha metido a fondo a investigar en los archivos, sobre todo policiales, y hemos descubierto pues cosas realmente impactantes, entre ellas las fotografías de los protagonistas. Esta noche tenemos dramatización de Amityville, la recuperamos, la rescatamos, y ya anuncio que dentro de muy poco todo el equipo de producción de la cadena SER está trabajando en nuevas historias. Volvemos a la carga, pero es que hay una nueva película que recuerda a la anterior y que suena así, es el tráiler de lo que dentro de unos meses podremos ver en España. So, what's the catch? There was a crime, a murder in the house. Several people, a family. Sonidos de teléfonos. Hubo un gran gasto en lo que era, como ocurría en otros casos clásicos de poltergeist, palabra que se dice en este tráiler en inglés, de repente la energía telefónica, la energía del recibo de la luz subía inexplicablemente. Toda la casa entraba en una especie de anomalías. Hubo una matanza y después otra familia, sin saber nada, habitó tan solo durante 26 días. Solo pudo aguantar 26 días en aquella casa junto al río. Increíblemente, los productores de esta nueva película han encontrado también a protagonistas, a policías, a personas que vivieron aquellos hechos. Hoy tenemos su voz, podemos escuchar todavía su miedo 30 años después. Sus palabras siguen sobrecogiendo el alma. Es inusual que 6 miembros de una familia mueran así. El chico simplemente llegó y disparó a los 6 miembros. Afirmaba estar poseído por el demonio y que éste le hablaba en su interior pidiéndole que asesinara a su familia. Y es que hubo una historia real. Vamos a empezar con la película real que mucha gente recuerda. Antes, por supuesto, líneas abiertas. Y recordaos, amigos, tenemos ya una amplia agenda para que toméis lápiz y papel. De momento vamos solamente con el libro interesantísimo. Ya vais a saber por qué tiene que ver con esta historia. Las voces del laberinto, recién sacado del horno. Casi no está ni en la calle, Carmen. Pues sí, que eres el libro que sorteamos esta noche. 3 ejemplares de Las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia. Lo ha escrito el periodista Ricard Ruiz Garzón y lo edita Plaza y Janés. Y es que las voces que se cuelan en la mente, el misterio auténtico y científico de las voces que a veces obligan a hacer cosas o que permanecen ahí latentes, ha sido analizado valientemente por este periodista catalán. Luego hablaremos con él y nos va a contar cosas asombrosas, con muchos doctores que también han indagado casi al límite de lo que son las barreras de la mente, este misterio. Pero Amityville tuvo una primera historia por la que es conocida en todo el mundo. Primero solo fue en Estados Unidos. Una película, Carmen, se hizo célebre en el mundo. No había muchos efectos, no había mucho gore, no había muchos monstruos, simplemente había una casa donde pasaban cosas raras. Tan bien contado que sobrecogió a todo el mundo. Sí, se llamaba Terror en Amityville, su director era Stuart Rosenberg, era una película que duraba 117 minutos, fue presentada o fue pues hecha en 1979 en Estados Unidos y estaba basada en el libro que escribió Jay Anson en 1977 y que se convirtió enseguida en un bestseller. Vendió, Iker, más de 6 millones de ejemplares en Estados Unidos. El libro que contaba la historia de la matanza de esa casa y la familia Lutz que va después a vivir allí. Además se llamaba Terror en Amityville, una historia verdadera, ese libro. La trama era la de una casa encantada con orígenes satánicos. La construcción fue edificada sobre otra propiedad de un brujo expulsado de Salem y que fabricó un pozo que conectaba directamente con el infierno. Esa era la teoría del primer escritor que se acerca a Amityville, lo que había antes de esa casa. Y muchos hablan de un pozo de antiguo tiempo de tribus, donde, casi como ocurre en el Ganges y en algunas zonas de la India donde se dejan morir a las personas, pues ocurría así, dicen, cuentan, nunca se ha podido comprobar del todo, que eso pasaba en esa casa. ¿Sería el origen de lo que pasó? ¿Sería el origen de la locura de ese muchacho
que acabó con toda su familia. Fíjate qué curioso, Iker, la música de Terror en Amityville, compuesta por Schifrin, fue compuesta originalmente para la película del Exorcista, pero Friedkin, el director de la película del Exorcista, la rechazó. Curiosamente, luego fue nominada esa música para los Oscar y los Globos de Oro en 1980. Músicas como las que nos pone esta noche Juanma Frasquet, que tienen que ver con el terror. El cine de terror nos ha mostrado muchas historias, pero es que aquí había una realidad rotunda. Habíamos acabado hablando de ese Ronald DeFeo Jr., alias Butch. Problemas con las drogas, problemas con los amigos, y una noche en la que le da muchas vueltas a la cabeza. Son la 1:49, siempre en directo, Milenio 3. Hay 18,6 grados en la Gran Vía. Y Carlos Barroso nos cuenta a su manera lo que pasó en aquella primera parte de la historia que hoy contamos. Amityville, noviembre, hace 30 años. 13 de noviembre de 1974, 3:15 de la madrugada. La familia DeFeo descansa plácidamente en su casa, el número 112 de la avenida Océano de la localidad neoyorquina de Amityville, en Long Island. Un plan macabro, urdido por el joven Ronald, uno de los hijos del matrimonio DeFeo, está a punto de ejecutarse. 6 disparos rompen el silencio de la noche en el interior de la casa. Fuera, la vida sigue con aparente normalidad. Horas antes, Ronnie, de 23 años, aprovechó la cena familiar para añadir narcóticos a la comida que tomarían sus padres y sus 4 hermanos. La velada transcurrió con la habitual armonía en torno a la mesa. Este era el principio de un suceso que daría la vuelta al mundo. Cuando sus padres y hermanos sucumbieron ante el sueño provocado por los narcóticos, Ronald fue trasladando sus cuerpos dormidos, uno por uno, hasta una de las dependencias de la mansión. Allí los fue acostando boca abajo, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Con el leve sonido de sus respiraciones profundas suspendido en el aire, Ronnie todavía tuvo tiempo de lanzar una última mirada a sus padres y a sus hermanos pequeños. Después, tomó una escopeta que había preparado y culminó su espeluznante obra. A la mañana siguiente, Ronald detalló a sus vecinos en un bar la dantesca escena que más tarde la policía se encontraría en su casa. Ronnie fue juzgado y condenado a la pena máxima, la cadena perpetua. Durante el juicio, Ronald DeFeo no negó los hechos. Eso sí, aclaró que tanto la hora del crimen como la forma de ejecutarlo no fueron ideas suyas. Se las había dictado una supuesta entidad que lo dominaba y lo obligaba a actuar. Algo a lo que Ronnie llamó el verdadero amo de la mansión. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Rifle del calibre 35. 2 tiros al padre. Uno atravesó el riñón y salió por el pecho, el otro rompió la espina dorsal. Otro a su madre, Mary Louise. Y luego, con frialdad total, se encargó de su hermano pequeño, de sus hermanos pequeños y 2 niñas. Una matanza sin precedentes, años 70. La repercusión fue terrible, pero ¿cómo pasó aquella noche Ronald DeFeo, Butch? No sabemos qué ocurrió realmente. Lo que sí sabemos, por las fotografías que tenemos ahora mismo además encima de la mesa, es que arrastró a los cadáveres y las puso de una manera que quizá guardaban un significado para él. Todos boca abajo, con los brazos cruzados. Él intentó trazar un plan. Da la sensación de que de repente fue consciente de lo que había hecho, de que alguien dominaba su mente durante esos minutos. Lo que hizo fue llamar a las 6:30 de la tarde y decir que había estado toda la noche de insomnio y que a las 4 de la madrugada, sin escuchar nada aparentemente extraño,
Pues se fue al trabajo, se dio una ducha y se fue al trabajo. Claro, la policía al llegar lo que encontró fue una caja. Primero le encontró él muy nervioso, y una caja con una bala del mismo calibre del rifle. Entonces Ronald DeFeo empezó a desmontarse por sí mismo como un muñeco, como un castillo de naipes, golpeado por el viento. No sabía qué decir, y donde le llevaron fue directamente a la cárcel. Allí el diagnóstico fue claro. Sin embargo, poco a poco, como un árbol, como unas raíces, los diferentes especialistas decían una cosa, y términos surgieron en la prensa como neurótico con delirios paranoides, personalidad disociada, doble personalidad, esquizofrenia en grado máximo. Él decía simplemente que el señor de la mansión, el diablo, le había obligado a hacerlo. El juicio fue multitudinario, duró 1 mes y 7 días. El 21 de noviembre se votó 12 votos a favor, 0 en contra. Culpable de 6 asesinatos en segundo grado, 25 años de prisión por cada uno, un total de 150, lo que es lo mismo, cadena perpetua. A día de hoy, a esta hora, a las 2 menos 5 de la madrugada, Butch, Ronald DeFeo Jr., el homicida múltiple, dominado por el demonio de Amityville, permanece encarcelado en el Departamento Correccional del Estado de Nueva York. Pero es que hay una segunda historia, la que viene después, la que viven las personas que alquilan, por desgracia, esa casa. Carmen, 7640, ¿no? Pues sí, que ya nos están llegando muchas opiniones, muchos comentarios de nuestros comentaristas de Milenio 3 al 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Además, en la segunda hora vamos a hablar de las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia. Nos dicen, por ejemplo, Iker La Matanza de Puerto Urraco. Los asesinos también dijeron que escuchaban voces extrañas que los empujaron a matar. Qué interesante, sí, señor. Un anexo muy apropiado, porque en muchos de los grandes casos donde entran en una especie de hipnosis, de trance hipnótico, luego, quién sabe si para considerarse locos delante de un tribunal o porque realmente se han sentido dominados por ese misterio de la mente y de la ciencia, que es la esquizofrenia, pues por lo menos en los juicios ha salido ese término. Eli desde Sotogrande nos dice: yo he visto esa película hace muy poco, no tiene muchos efectos, pero impacta, no sabía que era real. Pues ibas a descubrir, querida amiga, comentarista de Milenio 3, muchísimas más cosas. ¿Hasta qué punto se enhebra la realidad y la ficción? ¿Qué documentos hay? ¿Cómo podemos separar? Se habló de polémica. Vamos a escuchar hasta protagonistas que estuvieron en esa casa, y os adelanto más. Vamos a escuchar incluso a los miembros de la Iglesia que intentaron exorcizar esa mansión de Avenida Océano 112. Iker, soy Manuel de Villena, y qué casualidad que estoy solo en un caserón a las afueras. Empiezo a tener miedo. ¿Qué me aconsejáis? ¿Me ahogo bajo las sábanas o corro? Lo que quieras, pero con Milenio 3 en los oídos, por favor. Hola, soy Luisma de Oña. Todos los viernes y domingos oigo voces que me ordenan oíros. ¿Tendrá cura? Os espero en Miranda de Ebro. Por cierto, Miranda de Ebro, 3 de junio. Y el director de Miranda de Ebro en la cadena SER y tantos amigos que están organizando ahí una buena, han puesto un dispositivo porque sabemos que muchísima gente de fuera va a acudir a Miranda de Ebro. Por lo tanto, tenemos un sistema, tomad nota, para comentar Milenio 3, como siempre, 7640, palabra Milenio, pero desde aquí hasta el 3 de junio, y quiero dejarlo muy claro, hay otro sistema, ¿verdad, Carmen? Sí, que pueden reservar las entradas a aquellas personas que sean de fuera de Miranda de Ebro mandando un SMS al 7600, ponen Milenio y a continuación un espacio, su nombre y apellidos, y el día 3 de junio, cuando lleguen allí, directamente con su nombre y apellidos, ese mensaje, les van a dar la entrada para que entren a ver Milenio 3. Por cierto, que es una entrada absolutamente gratuita y que allí, desde horas antes, los compañeros de SER Miranda van a estar, bueno, pues con un montón de invitaciones, por supuesto, que nadie se va a quedar fuera porque además hacemos en un pabellón gigantesco y vamos a poner vídeos
documentación exclusiva que yo creo que va a interesar mucho, de toda la provincia. Vamos a hablar con grupos de investigación, no solo de casos de allí, y creo que sobre todo a nivel audiovisual va a haber muchísimas cosas. 3 de junio, Miranda, 7600, para quien quiere ir de fuera y no se agobie, que sepa que puede, si quiere, reservar esas invitaciones gratuitas. Creo que los mensajes, los SMS, cuestan 0,90 céntimos de euro. Exactamente, y que es simplemente para que tengan reserva. Habrá un momento, por supuesto, si se colapsa de gente que quiere ir, en el que se ponga que ya no hay más invitaciones. Pero los compañeros de Ser Miranda nos han dicho que lo comentemos y aquí está toda la nota. Luego con muchas más cosas de agenda, porque vienen muchos eventos. Ahora los informativos y cuidado con lo que viene en la segunda hora. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 2:06. Aquí estamos, viajando en el tiempo 30 años, con la efeméride curiosa de que una película, Terror en Amityville, remake de lo que fue otro éxito del año 1979, es número 1 en Estados Unidos, coincidiendo con este 30º aniversario. Después de los hechos que hemos narrado de esa matanza, durante unos días habita en la vivienda de la doble planta, del porche y del embarcadero, la familia Lutz, George y Kathy Lutz. Tengo que decir que hoy mismo nuestra productora Katia Rocha ha encontrado a algunos de los protagonistas, entre ellos Greg, uno de los niños pequeños de esta segunda familia protagonista que acude hasta la casa sin saber realmente lo que había ocurrido en ella. Y es curioso, Carmen, pero bueno, era terror lo que sentían todavía, no querían pronunciar palabra. Incluso la mujer actual del hijo de esta familia decía que no la llamemos más bajo ningún concepto, casi amenazante, porque simplemente recordar esa historia, esa palabra, esa casa, parece que produce pesadillas todavía en esa gente. En un principio Katia los ha llamado, ha contactado con ellos, se ha puesto una mujer mayor y esta mujer le ha dicho que Greg volvía dentro de 3 horas, que le llamara en ese tiempo, que creía que no iba a haber ningún problema. Cuando Katia ha vuelto a contactar con ellos, se ha puesto la mujer de Greg y es cuando ha dicho que no querían saber nada de esa historia, que por favor no volvieran a marcar su número de teléfono, que lo olvidara para siempre, y la han colgado. Han pasado 30 años. ¿Qué tuvo que pasar allí para que todavía hoy una familia casi se haga cruces cuando escucha el término vivienda de Amityville o Ocean Avenue? Ellos dijeron en la prensa, después de pasar poco menos de un mes, de no aguantar más, de huir con el coche y sus hijos, que aquella casa estaba endemoniada. Sufrieron todo tipo de fenómenos, viviendo en el lugar donde poco antes el condenado a prisión perpetua, Ronald DeFeo Jr., había masacrado a los suyos por esas voces ordenantes, voces de la mente. El equipo de producción de la cadena SER dramatizó esta historia hace ya bastante tiempo y hemos creído idóneo recuperarla. El guión, en esta ocasión excepcional, también fue de Carlos Barroso, porque yo creo que es el elemento demostrativo de hasta qué punto nuestro compañero ha calado hondo esta historia. Vamos a vivir el segundo acto de esta película real. Una familia también feliz, también con buenos propósitos, acude a esa casa de porche extraño, silenciosa, ideal para empezar una nueva vida. Sin embargo, los planes del destino eran otros, muy distintos. Por supuesto, padre Mancuso. No se preocupe. Adiós. Era el padre Mancuso. Dice que ha tenido un pequeño percance de vuelta a la parroquia. Es curioso. Asegura que mientras bendecía la casa había notado una sensación extraña, que había oído voces. En fin, será la edad. Querido, ¿los niños han ido ya a dormir? Sí, estaban un poco cansados. Desde que nos hemos trasladado a esta casa no hemos parado de colocar cosas, de limpiar. Por cierto, algo debe de andar mal en las cañerías. Esta mañana ha empezado a subir un líquido negro y espeso por el inodoro y por el desagüe de la bañera.
Habrá que llamar a un fontanero para que revise la instalación. ¿Qué? ¿Has sido tú? ¿Qué he sido yo? ¿Qué? Alguien ha dicho que nos vayamos. Pero no era tu voz. ¿Estás de broma? ¿Yo? Pero... Ya sabes que no me gustan esas cosas. Ya es bastante que el padre Mancuso me haya contado esa historia inquietante para que tú empieces a utilizarla asustándome con ella. Cariño, yo no he dicho nada. Es más, ni siquiera he abierto mi boca. Habrá sido algún ruido raro y tú lo has confundido con una voz. Bueno, voy a cortar leña. ¿Otra vez? Oye, querido, te pasas las tardes cortando leña. ¿No crees que ya hay suficiente madera como para incendiar todo el vecindario? Voy a cortar leña. Está bien. Tampoco es para ponerse así. Voy a cortar leña. Cariño, me estás asustando. No hables con esa voz. ¿Qué me dices? Que hablabas de una forma extraña. ¿Yo? Pero... Decías, voy a cortar leña con un tono espeluznante. ¿Cortar leña? No, ahora no es el momento de eso. Estoy demasiado cansado. Oye, ¿qué te parece si hacemos como los niños y tú y yo nos vamos también a dormir? Uy, me parece la idea más sensata de cuantas he oído en las últimas horas. Unos ojos invisibles seguían los movimientos de la familia Luz desde todos los rincones de la casa. Ambos suben la escalera y se dirigen al dormitorio que está en la segunda planta. El resto de la casa ha quedado sumida en la más absoluta oscuridad. Ya he terminado de lavarme los dientes, cariño. El baño está libre. Vuelvo enseguida. Pero... ¿qué? La puerta se está abriendo sola. Y no es la primera vez. No te lo he querido decir hasta ahora, pero muchas veces me ha ocurrido lo mismo durante estos días. ¿Cómo? Después he ido a comprobar si había alguna corriente de aire que las empujara, pero no. Nunca había ventanas abiertas. Bueno, no te apures. ¿Habrá algún desnivel o algo así? Yo revisaré mañana todas las puertas. Mientras su marido está en el baño, la señora Luz observa cómo la mecedora que hay en la habitación se mece sola. El miedo recorre todo su cuerpo. De nuevo alguien desde algún lugar vuelve a pedir que la familia abandone la casa. ¡John! ¡Dios mío, John! ¿Qué te pasa, Maggie? ¿Qué ocurre? Ay, de nuevo esa voz me ha dicho que nos vayamos. Y esa mecedora ha empezado a balancearse sola. Tranquila. Ya estoy contigo. Vamos, querida, vamos. Venga. Ya no me voy a mover de tu lado. Tranquila. Venga, vamos a dormir. Anda. Las sombras se apoderan totalmente de la casa, aunque esta noche hasta el silencio puede escucharse. De pronto, a las 3:15 de la madrugada, algo rompe la calma. ¿Qué ha sido eso? La sangre se hiela en sus venas. Su esposa está levitando sobre la cama. Es ella, pero su cara y sus manos, todo su cuerpo, ha envejecido 50 años. La cabeza cae hacia atrás, dejando suspendida en el aire su melena de pelo rubio. Las cuencas de sus ojos están hundidas y su boca muestra una mueca a medio camino entre una sonrisa y un grito de espanto. ¡Dios mío! ¡No! El crucifijo que preside la cama se da la vuelta y los objetos empiezan a caer de los muebles como si alguien los estuviera lanzando con fuerza. En ese momento, el cuerpo de Maggie se desploma pesadamente sobre la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese zumbido? No, échalas. Querida, ¿pero qué dices, querida? Moscas, no puede ser. Pero si no se ve ninguna. Esto es muy extraño.
Rápido, querida. Levanta a los niños. Haz que se vistan. Nos marchamos de aquí. Cuando la madre acude a la habitación de sus hijos, los tres ya están vestidos y con la mirada muy fija en la pared del fondo. Están absortos, como en un trance. La madre los saca rápidamente, casi a empujones, de la habitación. Vamos, no hay tiempo que perder. Al coche, rápido. No cojáis nada. Ya vendremos a por nuestras cosas. La familia abandona la casa apresuradamente. Los cinco suben al coche a toda prisa, sin detenerse siquiera a apagar las luces de la vivienda. Dentro, los objetos siguen estrellándose contra el suelo. Irene, ayúdanos. ¡Vamos! ¡Estúpido coche! ¡Arranca! La familia Luz no volvió a aparecer por la casa, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Todavía hoy, muchos años después, la mansión continúa deshabitada en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Voces que decían, váyase, vete, que incluso fueron escuchadas por el sacerdote, el padre Mancuso, que acudió a la vivienda por la petición angustiada de la familia Lutz. Unos ojos rojos, humanos, mirando desde el cristal, desde dentro de la habitación, denunciados también por Katy Lutz. Nombres, sus propios nombres, escuchados a muy poca distancia de la espalda, cuando paseaban tranquilamente por el porche, por los pasillos, por el ático, y no había absolutamente nadie en la vivienda. Olores fétidos, repentinos olores fétidos que obligan a revisar todo el sistema de cañerías por lo menos 4 veces en un cortísimo espacio de tiempo, y que nadie comprende. Y a veces incluso las voces de unos niños, las voces de niños que, quién sabe quiénes eran. Enjambres de moscas, de lo que parecían polillas, de agrupaciones densas que luego de repente desaparecían. ¿Eran imaginaciones? ¿Estaban siendo víctimas de una gigantesca broma? ¿A qué venía todo eso? George Lutz empezó a perturbarse poco a poco. Dicen que pasaba muchas horas precisamente en la habitación donde se reconcomía en pensamientos el maléfico Ronald Jr. DeFeo, alias Bats. Empezó a descuidar su aspecto, siempre anteriormente atildado. No se cambiaba, no se duchaba, se dejó el pelo largo. La verdad es que si comparamos su foto con la del asesino homicida de su propia familia, hay cierto paralelismo. Luego se rumorearon muchas cosas. Se procuró investigar desde muy diferentes aspectos. Por ejemplo, Stephen Kaplan, que en aquel momento era director de un instituto de parapsicología americano, creía que el fenómeno efectivamente existía, que era un fenómeno anómalo, pero que había sido exagerado, que realmente, había sido condimentado por aquella familia. ¿Pero con qué sentido? Porque tuvieron que abandonar su propia casa. Hay quien dijo que no podían pagarla, que eran demasiadas deudas, que era una forma de darse publicidad. Qué curioso que 30 años después ya no quieran saber nada de publicidad, incluso cuando se hace una película. Podían volver a salir a la palestra. Lo que hemos encontrado es silencio, y lo que no queremos ahora es el silencio de los comentaristas de Milenio 3. Vuestras preguntas, vuestros apuntes, vuestras siempre acertadas frases comentando este caso clásico donde los haya.
Fran desde Málaga nos dice: yo vivía con mi novia en un piso donde murió su tía. Lo vendimos porque pasaron cosas extrañas. ¿Quién sabe si estará ocurriendo algo ahora? Julia desde Málaga nos pregunta si vive alguien en esa casa en la actualidad. Completamente deshabitada desde entonces. Soy Enrique de Algeciras y guarda de unos garajes. Vaya nochecitas que me hacéis pasar, pero no puedo dejar de escucharos. Bueno, que nadie tampoco se queje porque, lo digo por supuesto con humor, llevábamos 5 o 6 semanas, yo lo hablaba con Juanma Frasquet, antes en el estudio, oyendo músicas, porque habíamos hablado de cosas curiosas, cosas de la historia, Inquisición, papas. Bueno, ya tocaba ese factor que da miedo porque ocurre en las casas y nos parece más cotidiano, quizás, más cercano. Dani desde Málaga nos dice: Juanma Frasquet sí que es un monstruo de los buenos momentos que me traslada a otros mundos, se me pone el corazón a 100. Un abrazo. Tengo varios trastornos mentales. Conozco a muchas personas esquizofrénicas que oyen al demonio, pero no son violentos. Están aterrorizados, nos decía Xavi desde Barcelona. A mí me gustaría, amigo Xavi, hacer una precisión. Vamos a hablar ahora con especialistas de la mente, del estudio científico de la mente. Por supuesto que no hay que unir esquizofrenia a violencia ni a criminales. Es más, y que quede esto muy claro, creo que hay un estudio que dice que los esquizofrénicos, en un estudio bastante complejo que se ha hecho, tienen incluso un índice de criminalidad menor que las personas que, entre comillas, no tenemos ninguna dolencia o patología mental. Que quede muy claro, por favor, que nosotros no queremos en ningún momento unir la esquizofrenia a la criminalidad. Ocurrió en este caso y además no sabemos tampoco el diagnóstico final porque había 3. Por eso queremos penetrar en el mundo de la mente y con todo el rigor. En unos minutos creo que nos va a escuchar el propio Ricard Ruiz Garzón para hablarnos de lo que él ha encontrado en su estudio. Que nadie piense que queremos demonizar a nadie. Simplemente hay un misterio, que es que la gente oye voces en unas ocasiones, que a veces es un fenómeno genético, que a veces es condicionado por otras muchas cosas, que no se entiende, que la psiquiatría tiene unos límites y que más allá está el misterio. Por eso queremos andar en él. Óscar de Gijón también nos apuntaba sobre eso: que alguien padezca un trastorno mental no quiere decir que sea un asesino. No encuentro diferencia entre el asesino de la katana de Murcia, que culpaba a la Play, y la de esta noche. La maldad es maldad, nos dice Javi desde Valencia. El miedo se ha hecho notar esta noche y la verdad, voces yo no escucho, pero ni falta que hace. Como imaginación y vuestros relatos, ha bastado. Bueno, comentaristas de Milenio 3, 7640, palabra milenio, ese libro, Voces del laberinto. Vamos a ver, hay una cosa muy interesante y es que aquella película, claro, nos estáis pidiendo, ¿por qué no escuchar un trocito de aquella película? Bueno, pues hemos elegido uno que es una conversación entre el matrimonio Lutz. ¿Os imagináis lo que pasó a esa gente? Esos momentos últimos metiéndose en el coche, nos lo contaba Primitivo Rojas, Aparicio Rivero, muchísima gente que interviene en todas las dramatizaciones, Rosa María Belda, y que se meten como actores de la voz en lo que vivió aquella familia. Yo siempre me he imaginado ese momento último, en el que tienen que abandonar la casa y van mirando hacia atrás en los pasillos, donde está ocurriendo ese fenómeno. Fenómenos diversos que vamos a analizar quizá con el ojo de la parapsicología. Escuchamos este fragmento, 1979, Terror en Amityville. Pobre gente. Ojalá no hubiera muerto aquí. El chico mató a toda su familia en esta casa. ¿No es espantoso? Sí, pero las casas no guardan recuerdos. ¿Guardan recuerdos o no guardan recuerdos? Hay casas que desgraciadamente se repite la ecuación. Hecho luctuoso, hecho criminal y luego por lo menos personas que denuncian fenómenos extraños. No entramos en si son reales o no, pero que los denuncian, que tienen que abandonarlas, que no vuelven a ser habitadas. Sangre y misterio, un nexo que siempre parece muy bien atado. El doctor psiquiatra don José Miguel Gaona, que dirige un programa en Telemadrid, como es Desde Dentro, y es un buen amigo de este programa, lleva muchísimos años tratando el asunto de las voces de la mente. Ha podido ver casos escalofriantes. Voces de la mente, ¿es una leyenda? ¿Ocurre realmente? ¿Ocurre a diario? Nos lo cuenta. Pues es algo relativamente frecuente. La propia palabra esquizofrenia, que bien habéis mencionado, viene del griego y quiere decir esquizos, que es como cuchillo, y frenos, mente, es decir, la mente cortada por un cuchillo. Es decir, una especie como de doble personalidad.
Y en esa doble personalidad, uno de los síntomas que se tiene en la esquizofrenia, pues es muchas veces la sonorización del pensamiento. Por ejemplo, decir que creen las personas que son esquizofrénicas que les están escuchando, pero también en otras ocasiones es recibir órdenes a través de, por ejemplo, un telediario, o bien se pueden escuchar voces en el silencio más absoluto, y esas voces, claro, evidentemente son generadas por su propio cerebro. Doctor psiquiatra don José Miguel Gaona, científico que todos los días estudia la mente humana y es el primero que sabe que hay unos límites extraños, que están ahí, una delgada línea roja, que en Milenio 3 a veces, bueno, pues rompemos para mirar más allá. Término siempre polémico, vuelvo a repetir, por favor, porque además todos hemos tenido en nuestros círculos, amigos, personas, conocemos, no es nada extraordinario, personas con esquizofrenia, pero sí que es un misterio, como tantos otros de la vida. Un misterio que se produce, tampoco hay que tenerle miedo, no es ningún tabú. Esquizofrenia, Carmen. El término de esquizofrenia fue introducido por el psiquiatra suizo Bleuer en 1911, pero este trastorno ya fue identificado anteriormente por el psiquiatra alemán Keplin en 1896 bajo el nombre de demencia precoz, queriendo significar que las personas afectadas necesariamente sufren graves deterioros cognitivos y de comportamiento, similares a las demencias experimentadas por algunas personas ancianas. La edad de aparición está comprendida entre los 15 y los 45 años, aunque suelen comenzar al final de la adolescencia. También hay casos de aparición en la infancia, que suele confundirse con problemas escolares o de mal comportamiento. Y que las personas que la sufren suelen tener pues una serie de síntomas, entre ellas las alucinaciones. Por supuesto que hay grados, estaremos hablando de los grados más fuertes, ¿no? Por supuesto, y no las tienen todas, pueden tener algunos de los síntomas y otros no. Alucinaciones que pueden ser táctiles, visuales, gustativas, auditivas y olfativas. En realidad son engaños de los sentidos, percepciones interiores que se producen sin un estímulo externo. Estas alucinaciones surgen en su mente, pero no se presentan en el mundo externo, en la realidad. También están los delirios, que son unas convicciones erróneas de origen patológico que se manifiestan a pesar de razones contrarias y sensatas. Hay varios tipos, como persecución, de culpa, de grandeza, religioso, somático, de referencia. También están los trastornos del pensamiento, pues puede afectar a la manera de hablar, que nos suele dar indicios significativos sobre el pensamiento trastornado. Relata que a menudo se ha perdido el control sobre sus pensamientos, que estos le han sido sustraídos, impuestos o que son dirigidos por extraños poderes o fuerzas relacionadas con lenguajes que tenemos, pues descarrilamiento, presión del habla, etcétera. También están los síntomas en los ámbitos del sentimiento, la angustia, el estar muy excitables, los síntomas vegetativos como insomnio, palpitaciones, sudores, mareos, trastornos respiratorios, síntomas de la motricidad, el comportamiento agresivo y o agitado, inquietud corporal, movimientos extraños y absurdos o una conducta repetitiva en diferentes ocasiones. Hay varios tipos, y que también de esquizofrenia, la paranoide, que se caracteriza sobre todo por el predominio de ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo auditivas, la catatónica, que predomina el trastorno del movimiento o movimientos motores, la desorganizada, que predomina pues un afecto absurdo, no apropiado, conductas infantiles, el estado de humor que no suele corresponderse con la situación, la esquizofrenia indiferenciada, que es un tipo de esquizofrenia en la cual no predomina un síntoma en concreto. Y sobre este papel, sobre este abanico amplísimo donde habrá 1000 casos, 1000 teorías, 1000 nuevas formulaciones, ocurren historias a veces dramáticas, solo algunas veces, pero estamos intentando buscar el origen de lo que le pudo pasar a ese hombre que ya forma parte del mundo del misterio. Ronald DeFeo, le llamaban el diablo de Amityville. Él decía que un demonio le hablaba, que alguien le obligó a hacer un acto y luego guardó silencio. Unos silencios que suelen ser eternos. Nunca vuelven a contar nada. El doctor Gano nos cuenta un caso parecido que él pudo tratar. Un caso que pone los pelos de punta y que también salió en la prensa aquí en España. Fue en menor escala una especie de Amityville a la andaluza. En mi profesión he tenido varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo un chico, además de la esquizofrenia, muchas veces los primeros brotes son hacia los 18, 19, 20 años, y si no son correctamente tratados, pues evidentemente degenera. Uno de los casos, como te estaba comentando, Iker, que además va a sobrecoger a los oyentes, es de un chico que recibió órdenes de una especie como de más allá, de una entidad superior, en la que le decía que su padre estaba poseído por el demonio, y que por lo tanto tenía que acabar con su vida al más puro estilo además de una película de Drácula, es decir, clavando una estaca en el corazón.
ni corto ni perezoso, el chico cogió un palo de escoba, lo cortó, afiló uno de los extremos y cuando el padre estaba durmiendo se lo clavó literalmente en el pecho. Esto suena muy macabro, pero es una reflexión sobre hasta qué punto pueden llegar en un momento dado este tipo de voces que pueden controlar la mente de alguien y las alucinaciones además que conllevan. 12:31, aquí continuamos, la nave del misterio. Esta música que suena de fondo es realmente de las duras, la pone Juanma Frasquetes, la película original El Exorcista. La banda sonora que sustituyó a lo que iba a ser la compuesta por Schifrin para Amityville. Curioso, cambio de músicas. Nos lo contaba el doctor Gaona. De todas formas, esto sigue siendo un tabú. Parece que no se puede hablar, los medios de comunicación apenas informan. Por eso quizás Ricard Ruiz Garzón ha hecho las voces del Laberinto, historias reales sobre esquizofrenia, sorprendentes, con un gran respeto, como queremos tener aquí. Solo los casos más al límite. También la gente que no tiene ningún problema mata de repente a toda su prole, a toda la gente. Ya lo estamos viendo cotidianamente y no tiene ningún problema. Pero aquí de lo que se trata es de saber por qué en nuestra propia cabeza, dentro de eso que llamamos cráneo, tenemos el mayor de los misterios. Pero a mí me extraña que siga siendo un tabú. Y muy pocos libros como este que hoy sorteamos, Las voces del laberinto, en el 7640 palabra milenio. Me gustaría saludar a Ricard Ruiz. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Ricard, ¿cómo se te ocurrió meterte en esta aventura sobre, como decía, ese tema que, hombre, yo no voy a llamarle tabú ni mucho menos, ¿no? Pero pues casi que se sufre, ¿no? Casi podrías llamarle tabú. Es un tema que se evita teniendo en cuenta que afecta a un 1% de la población, que eso a veces se dice así en números grandes, pero es 1 de cada 100 personas. En cada bloque grande de pisos de alguna ciudad hay alguien afectado. En 2 o 3 personas entre nuestros conocidos probablemente estén diagnosticados o no, pues estarán afectados por la enfermedad, ¿no? Un tema tabú, no lo sé, pero un tema lleno de prejuicios y un tema lleno de tópicos, la verdad es que también. Dices que sale poco en los medios de comunicación y la verdad es que las pocas veces que sale, encima sale asociado a actos de violencia, por ejemplo, cuando en realidad la estadística demuestra que los enfermos de esquizofrenia son menos violentos que la población en general, o si lo son contra ellos mismos, y lo que sí que hay es un índice elevado de suicidios, ¿no? En todo caso, parte del proyecto vino de ver que existía este desconocimiento en general de la enfermedad, pero hay un motivo más personal, que fue un amigo mío, un amigo íntimo que se suicidó, y empecé a investigar. Me puse a escribir una novela y de esa novela, nada, escribí 100 y pico páginas y se quedaron solo 5, que son las 5 primeras de este libro, pero entonces me di cuenta que en vez de hacer alguna ficción, era mucho más interesante dar la voz a los afectados. Primero porque lo que me tenían que explicar nunca me hubiera podido imaginarlo yo, y segundo porque en general si hay pocos libros que traten el tema de la salud mental y de la enfermedad mental, y de la esquizofrenia en concreto, los que hay siempre son escritos por psiquiatras o son manuales de autoayuda para familiares y amigos, y en cambio a mí me parecía importante retornar la voz a los propios afectados, a los protagonistas. ¿Qué sabemos hoy en día de ese enigma, ¿no?, que es la esquizofrenia? Pues en principio sabemos eso, que es un enigma, que las causas aún los psiquiatras y los científicos aún no han acabado de establecerlas. Hay una predisposición genética probablemente, pero también siempre hay desencadenantes sociales. Sabemos que no existe una cura desde el punto de vista científico, pero sin embargo a mí me ha importado mucho destacar que casi 1/3 de la gente puede o bien salir del laberinto que yo llamo de la esquizofrenia, por eso me gusta esa metáfora que me dijo un enfermo, ¿no? Un laberinto al menos siempre tiene una salida, o bien quedar lo que se llama compensados. Eso quiere decir que con una mínima medicación pueden llevar, igual que un diabético, una vida perfectamente normal. Se sabe que además los psiquiatras hablan de esquizofrenia para referirse a cosas muy distintas, y en realidad la esquizofrenia es un síndrome que es un conjunto de síntomas que además pertenecen a algunos de ellos a otras enfermedades como la depresión o incluso como lo que todo el mundo cree que es la esquizofrenia, que es lo que popularmente se llama como doble personalidad, y eso no es la esquizofrenia, es otro trastorno distinto, ¿no? Pero igual que existen los delirios, el escuchar voces, el tener alucinaciones, que son los síntomas más habituales cuando se habla de esquizofrenia, existe otra esquizofrenia en la que no hay nada de eso y lo único que hay es una persona que cada vez se va encerrando más en su propio mundo, que corta los lazos afectivos y de comunicación con los demás, y eso también es esquizofrenia. Ahora mismo la verdad es que es un término que alude a la división de la mente, no tanto una división interna como una división respecto a la
la realidad que los demás pueden apreciar y la que aprecia el propio enfermo, pero no podemos decir demasiado más. Ha habido un gran avance, eso sí, con la medicación, los fármacos, los llamados antipsicóticos o neurolépticos, pero la verdad es que son un poco parches, es decir, ayudan a que esos síntomas no sean tan evidentes, ayudan quizá como maquillaje social, se ve menos el problema, pero no curan, o sea que aún estamos lejos de conseguir una verdadera cura contra la enfermedad, ¿no? Pues la verdad es que perfectamente explicado. Tú hablas en la primera parte del libro, estoy leyendo aquí El brote, las voces del Minotauro, haciendo alusión a esa especie de mundo legendario, pero desgraciadamente real para mucha gente. El brote, las voces, tú bien lo has dicho, las voces son algo que siempre hemos unido a esta dolencia, ¿no? ¿Cómo son esas voces realmente? Imagino que también se han legendarizado y mitificado mucho. Hemos repasado con algunos forenses casos, también es cierto que son quizá los menos, pero donde incluso esas voces ordenantes de alguna manera casi manejaban como un títere a la persona. ¿Esto ha ocurrido o es una exageración o cómo son estas voces según lo que tú has podido observar y analizar? Puede llegar a ocurrir. Quizá a mí me ha impactado el testimonio de algunos de estos enfermos, que yo no pongo el testimonio en forma de entrevista, sino en forma de relatos, y en ese sentido hago alusiones a muchos referentes que a la gente le sonarán, desde literarios hasta cinematográficos, ¿no? Pues esos referentes han dado a veces una idea un poco equivocada, un poco sesgada, un poco romántica de lo que es esto, incluso hablando de grandes genios de la literatura, la pintura, la música, como si la esquizofrenia hubiera podido ayudarles en alguna medida, ¿no? La esquizofrenia no, simplemente tiene esta realidad paralizante, y en el sentido, por ejemplo, de las voces o las alucinaciones, es cierto que puede condicionar muchísimo a la persona, porque a mí cuando me explicaban estos delirios, estas voces, no me estaban explicando algo que se imaginaban, me estaban explicando algo que vivían tan cierto como lo que yo estaba viviendo en ese momento en esa entrevista, ¿no? De ahí a lo de las voces ordenantes y el cumplir órdenes, etcétera, etcétera, hay un paso que es difícil. La verdad es que, como siempre se ha de decir en estos asuntos, cada caso es un mundo, ¿no? Porque ha habido gente que me decía que incluso cuando más creía que estaba imbuida en el delirio, era capaz de distinguir que algo no encajaba, y que sobre todo si había, por ejemplo, órdenes, pues era capaz de rechazar esas órdenes porque algo en su interior le decía que eso no era lo normal. Pero claro, eso depende del grado de lucidez. Hay enfermos que tienen conciencia, por ejemplo, de la enfermedad, otros que no tienen conciencia alguna, otros que saben que están enfermos pero no saben exactamente de qué, y que le dan el mismo rango de autoridad a su psiquiatra que a las voces, por ejemplo, que les puedan hablar, con lo cual es un mundo muy complejo que cada persona, pues la verdad es que si no se le ayuda, en el caso ya de una persona diagnosticada, a saber establecer y diferenciar la parte del delirio y la que no, cosa que es complicadísima, pues viven en un auténtico infierno. Digo que es complicadísima además porque, bueno, esos delirios, sobre todo cuando son paranoides, por ejemplo, paranoides significan las típicas persecuciones, etcétera, etcétera, lo que conocemos popularmente como paranoia, pues la verdad es que parece que el delirio se alíe para que la realidad se confabule, digamos, para que todo encaje y lo que esa persona está imaginando parezca más real incluso que la realidad que los demás vivimos, ¿no? Con lo cual es muy, muy complicado. Va recogiendo, como decías, en relatos historias reales, no ficticias, de personas que sufren este tipo de relación con la esquizofrenia, con las voces, con las alucinaciones. Yo sé que será muy difícil, ¿no? Pero ¿hay alguna que especialmente se te haya quedado más enganchada, ¿no? al corazón después de haber vivido con estas personas? La verdad sí, es difícil porque yo con cada persona hice más de 100 entrevistas, aunque al final aparezcan solo 15 relatos, 15 de las historias, y la verdad es que con cada una de ellas, con cada una de las 100, renovaba el compromiso de acabar este libro, que he estado 4 años, porque la verdad es que es un mundo, por un lado apasionante, el mundo de la mente y de los límites de la mente, pero por otro también muy duro, ¿no? Y renovaba este compromiso, pero sí que podría destacar quizá una, que es la que en el libro se titula Ojo Clínico, que es la más difícil, pero la más apasionante. Yo cuando fui a entrevistar a este chico, estuve varias veces en su casa, estuve explicándole cuál era la idea del proyecto y me dijo que le parecía muy interesante. Encendí la grabadora y su primera frase fue: los insectos son telépatas, yo soy telépata. Esas fueron sus 2 primeras frases. Entonces, mucho rato estuvo divagando en torno a eso y yo no era capaz de entender un discurso más o menos coherente.
La verdad es que incluso me parecía una persona muy lúcida, incluso pensé si me estaba tomando el pelo para probar al periodista que se pone con la grabadora, a ver si tenía tópicos o prejuicios sobre la enfermedad, ¿no? La verdad es que tuvimos 3 o 4 entrevistas en la misma línea y al acabar todas estas entrevistas empecé a juntar el material y me di cuenta que había unas corrientes subterráneas de sentido impresionantes. Y de hecho ese relato, aunque parezca un relato a veces difícil de leer, es un poco más incoherente en su discurso, en apariencia, solo he puesto uno por eso, porque los demás son mucho más legibles. La verdad es que una vez leído descubres esas corrientes subterráneas y encuentras verdaderos hallazgos, ¿no? Ricard Ruiz Garzón, Las voces del laberinto, historias reales sobre la esquizofrenia, un auténtico enigma mental, como él ha dicho, un auténtico desafío para los límites de la mente que siempre hay que seguir investigando. Lo edita Plaza y Janés y por supuesto lo recomendamos y agradecemos a Ricard Ruiz estos minutos aquí en la cadena SER. Un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias. Milenio 3 en la SER. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Hay mucha gente, Carmen, que está escribiéndonos porque tiene familiares, amigos, hijos, padres con este problema. O incluso ellos mismos. Y hay algunos mensajes bonitos, ¿no? Pues sí, hay un mensaje muy bonito que nos dice: gracias por tratar esta enfermedad con respeto, gracias por mi hijo, una madre. Bueno, pues hay que decir que este problema, que a veces, como tantas otras órbitas de la misteriosa y a veces desagradable realidad, se está paliando también en el aspecto, como decía nuestro compañero, el periodista Ricard Ruiz, que se ha metido en esta historia, porque hay un montón de nuevos medicamentos. También es un misterio, ¿no? Cómo un medicamento puede frenar, mitigar, casi hacer desaparecer esa dolencia que claro, en otro tiempo, pues era cosa de demoniados, de poseídos. Por fortuna la ciencia aquí ha arrojado auténtica luz. Yo creo que hay siempre un camino de esperanza. Lo que pasa es que el mal tratamiento puede provocar, como ocurrió con Difeo, pues tragedias, seguramente que son casos al límite absolutamente. Esas voces estaban ahí. Lo curioso, y entramos en la pura parapsicología, es cuando esas voces dejan de ser escuchadas por una sola persona, que podía ser este problema de las voces del laberinto, las voces de la mente. Es cuando otros lo escuchan. Habéis escuchado también en la dramatización que había un padre Mancuso. Bueno, pues tenemos declaraciones de ese padre, todavía vive, y nunca podrá olvidar su entrada en la casa de Amityville, en la avenida Océano. Estuvo en el porche, sintió una mala sensación, escuchaba a la familia Lutz, pero él no creía en los fantasmas. Sin embargo, iba solo por el pasillo y algo le ocurrió, algo que marcó el inicio de los fenómenos más truculentos, más graves, los que hicieron huir a esa familia de manera despavorida. Escuchamos a las 2:43 a ese sacerdote. Iba bendiciendo el recibidor y sentí frío, realmente mucho frío allí. Era muy curioso porque en la calle hacía un día precioso. Era invierno, pero no era normal que dentro estuviésemos tan helados. Fui avanzando hacia dentro de la casa con el benditero, limpiando los rincones, y escuché una voz raramente profunda detrás de mí que me decía: vete de aquí. Parecía que venía de todas partes, no de un punto concreto que identificara, muy raro, y sentí que alguien iba acompañándome y allí físicamente no había nadie. Y a partir de ahí los fenómenos, por ejemplo la levitación, Carmen, levitación, que es un fenómeno que tú has investigado también para tus libros sobre la Iglesia. Por cierto, que dentro de nada está La Iglesia y sus demonios, que editará EDAF en la Feria del Libro. Luego damos las fechas de la Feria del Libro, las tenemos ya. Sí, porque además tú también tienes una nueva obra, sí. Camposanto. También. Es nada el título. Más información en ikerjimenez.com con nuestro compañero Guillermo León, el webmaster, que está ya preparando toda la presentación de estas obras. Pero tú has investigado en eso, en la levitación, que es lo que dice George Lutz, que observa a su propia mujer levitando, pero es que encima está, imaginaos la escena si fue así, imaginada, real, sobre la cama y envejecida. La definición, Iker, es el fenómeno por el cual un cuerpo humano es levantado sobre el suelo y sostenido en el aire sin ninguna clase de soporte natural. Algunas veces el cuerpo se levanta a una altura considerable y otras veces se desliza rápidamente a ras del suelo.
Esto sobre todo es un fenómeno que se da en los místicos como Francisco Javier, en Pablo de la Cruz, en Pedro de Alcántara, en Felipe Neri, en Esteban de Hungría. Uno de los más conocidos es San José de Cupertino. Es fenómeno místico, pero también se da en fenómenos demoníacos. En el caso, por ejemplo, de Robert Mannheim, en el que se basa la película del exorcista, se dice también que se eleva unos centímetros por encima del colchón, por encima de la cama. Entonces es un estado en el que, bueno, no se ha llegado a estudiar muy bien. También hay fenómenos de apariciones marianas, Garabandal, como Garabandal, en el que hay muchos testigos que aseguran que una de las niñas, que Loli, se levanta unos centímetros por encima del suelo. Incluso hacen la prueba de pasar por debajo de ella un palo o un bastón y allí no hay nada que la sujete. Hombre, por ejemplo, escritoras del prestigio de Mercedes Alisachs hizo esa experiencia, ¿no? Efectivamente. Y la ha contado. Pero yo estoy tan nervioso que le he metido un garrotazo aquí al agua y lo que ha levitado es el agua, sobre los papeles de Amityville, sobre alguno habrá que volver a imprimirlo, pero es cierto que es un fenómeno que se repite varias veces en esa casa. Bueno, no solo eso. La visión, como decíamos, de enjambres de moscas, fijaos qué curioso, entronca directamente con algunas maldiciones antiguas. Y hablábamos de que hubo una serie de investigaciones sobre el pozo que había antiguamente en esa casa de Avenida Océano 112. Lo que es cierto es que el cine quizá, no sé si exageró todo esto, la familia no quiso volver a hablar, pero es que el cine y las casas encantadas han tenido su propia relación, ¿verdad? Todos recordamos alguna película que, como decían los oyentes, los comentaristas de Milenio 3, no tiene por qué tener muchos efectos. Una propia casa cerrada, tu propia casa, cuando pasan cosas que no controlas, se convierte en un ente por sí mismo. Y el cine lo ha contado muchas veces. Películas como Una casa al lado del cementerio y tantas otras. ¡Canalla! Usted trasladó el cementerio, pero dejó los cadáveres. Dejó los cadáveres y solo mudó las lápidas. ¡Solo mudó las lápidas! ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos intentado rebuscar las más antiguas relaciones entre cine y casas encantadas de la historia. ¿Y qué nos encontramos, Carmen? Pues una de las primeras que nos encontramos, si no la primera, está realizada en 1927. Se llamaba The Cat and the Canary, el gato y el canario. Y se desarrollaba la trama también en una casa una antigua mansión donde había asesinatos, eran acusados, bueno. Después, en 1932, unos años más tarde, está La vieja casa oscura, The Old Dark House. Sigue El laberinto en 1953 con Cameron Menzies. Pero por ejemplo la de La vieja casa oscura es un grupo de viajeros que se refugian en una mansión. Sí, y ahí lo que se encuentran es un pirómano, un mayordomo deforme, un anciano de 102 años, o sea, todo tipo de elementos que conforman un espectáculo de terror, ¿no? La casa ya es el objeto del terror. No hace falta que venga nadie ni que haya ningún, por ejemplo, espectro en sí, sino la casa es el terror. El laberinto, en 1953, es la siguiente. Un hombre que viaja a Escocia a recoger su herencia y se encuentra con una antigua mansión que esconde un oscuro secreto y que está a punto de destruirle. Bueno, historias El laberinto, 1953. Estamos hablando de las primeras películas dedicadas a casas. Algunos sonidos de otras más modernas se nos han quedado todos en la mente, ¿verdad? Esas almas que por cualquier motivo no descansan, tampoco se dan cuenta de que ya no están en el mundo de los vivos. No tienen la misma percepción de las cosas que nosotros. Permanecen en un perpetuo estado de sueño. Una pesadilla de la cual no pueden despertar. Las almas y su estado de sueño inconsciente, Poltergeist, otra de las clásicas, pero mucho antes hubo muchas más, ¿verdad? En 1973 está La leyenda de la casa del infierno. 4 personas con poderes extrasensoriales son invitadas a pasar un fin de semana en un edificio en el que presuntamente hay fantasmas y las creencias y conocimientos de cada uno de los visitantes en las que se tienen que enfrentar a lo desconocido. Esto me ha recordado a una que hizo Sebastián Darbo, Viaje al más allá, donde varias personas que han sufrido fenómenos paranormales se encuentran en una vieja mansión. Hay más, hay más. Está La maldición de Julia, terrorífica, en 1977. Una mujer se traslada a una casa victoriana después de la muerte de su hija para intentar olvidar esa desgracia. Lo que no sabe es que ya está habitada por un niño fantasmal asesinado 30 años antes, que hará que su vida se convierta en una pesadilla. Hay un fantasma en mi casa. La vi en el agua, a mi lado, en la bañera. ¿Qué aspecto tiene? Se parecía a mí.
Pero con los ojos verdes. Luego una que seguro que nuestros oyentes recordarán porque era tremenda, El Resplandor en 1980 de Stanley Kubrick. Esas escaleras, ese gran hotel en el que se quedan encerradas la familia. Ese triciclo, esas dos niñas terroríficas. Y ese ascensor. Kubrick hizo una película terrible con un Nicholson absolutamente desesperado. El culpable también era el ambiente de aquel lugar. Y otra de la que nos hablaban también nuestros oyentes en el 7640, El Ente, de 1983. Una estremecedora historia basada en hechos reales que narra cómo una mujer era atacada y violada repetidamente en su hogar por un ser invisible y nadie la creía. Bueno, lo que se llamaba incubos y súcubos en la Edad Media. Pero lo que es un fenómeno ahora mismo, Carmen ha empezado con esta arqueología del cine, Carmen, con El gato y el canario, 1927, y acabamos con un fenómeno que está arrasando de repente. De nuevo las casas. Amityville, número 1 en taquillas. Pero el fenómeno de las casas encantadas del cine japonés está siendo algo inesperado hasta para propios y extraños. Los compañeros del cine de la cadena SER nos han hecho este reportaje comentando el impacto que en su día empezó a tener una cinta llamada La Maldición y muchas más. El misterioso cine japonés. No os olvidéis que en Japón hay una teoría muy animista. Espectros que siguen ahí, espectros malditos, unidos siempre al imprimatur, al lugar del dolor. El cine japonés, ¿por qué de repente nos atrae tanto? Rika es una trabajadora social voluntaria que tiene que visitar por primera vez a una anciana que vive sola. La joven llega a la casa, llama a la puerta y nadie le abre, así que decide entrar y se encuentra a la señora mayor tirada en el suelo hablando sola. Se lo he dicho a Kasumi. Se lo he dicho. Señora Sachi. Se lo he dicho a Kasumi. Una y otra vez. La chica no sabe qué le pasa y la anciana no contesta ninguna de sus preguntas. La señora no se da ni cuenta de que hay una intrusa en su casa. Sigue hablando y parece que huye de algo o de alguien. ¿Qué ocurre, señora Sachi? Se lo he dicho. Se lo he dicho ¿Se más. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué no se acuesta? Se lo he dicho. Venga. Se lo he dicho a Kasumi. Se lo he dicho más de 1000 veces. Como tú me dijiste que hiciera. Por favor, deja de atormentarme. La casa está sucia y desordenada y la joven se pone a limpiar, pero entonces se escucha un ruido extraño en el piso de arriba. La chica está muy asustada y antes de subir intenta que la señora le cuente si hay alguien más en la casa, pero la anciana ve algo que le da mucho miedo. Señora Sachi. Takashi Shimizu grabó 2 películas de vídeo en el 2000. Eran 2 cintas sobre fantasmas que se vendieron a través de Internet. La gente habló mucho de esas cintas y se corrió la voz de que los protagonistas eran fantasmas reales. Al ver la demanda, el director decidió hacer la película para cine y ha tenido tanto éxito que ya se está preparando un remake norteamericano que produce el director de Spider-Man, Sam Raimi. La Maldición sigue el ejemplo de otras películas de terror japonés como The Eye. Busca el miedo psicológico y un clima de tensión sin utilizar grandes efectos visuales, así que casi es peor lo que se intuye que lo que se ve. ¡Señor Toyama! ¡Señor Toyama! ¡Señor Nakarawa! ¡Señor Toyama! ¡Señor Toyama! ¿Qué ha pasado? ¡Cálmese, señor Toyama! ¡Cálmese! ¿Qué ha pasado? Pues ya lo saben, si se atreven a visitar esta casa y conocer a sus extraños habitantes, el título es La Maldición. Dos y 54, el cine japonés, la maldición, el grito, el ojo, de repente una nueva manera, un nuevo enfoque, ¿no?, de ver las cosas en esa tradición tan particular. Hay tantos mensajes que vamos a dar rienda suelta, no sabemos qué ocurrió en Ocean Avenue, lo que sí sabemos, y podemos decirlo, es que la familia sigue callando. Madre mía, cómo nos han recibido los hijos, los que montaban en el coche, los que vivieron todos esos fenómenos. Uno de ellos era Paredes que sangran. Atentos al domingo. El domingo vamos a seguir con este tema. Casas que sangran, casos en España. Y vamos a tener información muy interesante. Antes de los mensajes, ¿te parece que diga las fechas de la Feria del Libro, Carmen? Muy rápido, lo están preguntando, 7640. Bueno, de momento tenemos sábado 28 de mayo por la tarde. Vamos a estar ahí firmando. Ya daremos más datos. Sábado 28 de mayo tarde. Domingo 5 de junio por la mañana. Sábado 11 de junio por la tarde. Sábado 28 tarde.
domingo 5, mañana, sábado 11, tarde. Tomad lápiz y papel, porque será un placer, de verdad, como cada año, encontrarnos con tantos amigos de Milenio 3 en esa fiesta de la cultura que es la Feria del Libro. Y así además despejamos un poco el ambiente, Carmen, porque yo no sé qué le ha parecido este programa de hoy a los oyentes. Iker, tengo alquilada una casa muy antigua y te juro que cuando estoy medio dormido noto la presencia de alguien a mi lado, nos dice Pepe Toni desde Guardamar del Segura. Bueno, pues Pepe, si nos puedes decir cuál es la casa, porque yo conozco todo Guardamar del Segura y me encantaría, por lo menos, visitar esa vieja caserona y a ver qué pasa. Perdí a mi mejor amiga por culpa de cómo me comporto a veces por esta enfermedad. Ella no lo sabía y cuando lo supo me llamó loca y nunca quiso saber de mí. No nos pone su nombre esta amiga, pero bueno, a lo mejor tienes que pensar que no era tu mejor amiga, porque si no entiende que una persona enferma, pues no se merece que esté a tu lado, simplemente. Me han diagnosticado muchas enfermedades mentales, entre ellas esquizofrenia. Tenía todos los síntomas, pero después de 6 años me he curado. Adelante, amigos. Claro que sí, y además lo hemos dicho, que es que la innovación científica y el correcto administrarse en las medicinas está haciendo auténticos milagros científicos, auténticos, y oye, animamos a toda la gente a que siga por esa senda. Los misterios de la mente, por desgracia, ojalá fueran todos solamente así. Hay muchos más. Y lo que tenemos que hacer es seguir arrojando luz, conociéndolos, viendo los datos. Encarni nos dice, trabajo con enfermos mentales, la mayoría esquizofrénicos, y sus voces, pues gracias por aclarar los mitos. Soy Emilio de Madrid, conozco un caso cercano, piensa que le espían a través de la televisión, enfermos olvidados por la sanidad pública. Gracias por el programa, Iker y equipo. Bueno, hay mucha gente, Carmen, se dio, sobre todo en una época, incluso agresiones, gente que yo espero que no os pase a nadie, que en Milenio 3, aunque a veces escuchéis alguna voz por ahí subliminal, eso es Juanma, que mete unas músicas con sonidos extraños y mucha gente cree que son voces. No, aquí de momento no hemos tenido ningún susto. Pero sí es cierto que hubo gente, incluso agredió a presentadores de televisión y demás, porque creía en su domicilio que les enviaban mensajes. Y, bueno, qué misterio, ¿no? ¿Por qué que en el fondo somos codificadores de lo que hay ahí? ¿Por qué nuestro cerebro codifica mal u otra cosa y de repente? Y también, Carmen, no nos olvidemos de lo que decía Ricard Ruiz. Muchos escritores, como Allan Poe, se decía que tenían personalidad disociada, pintores mágicos, pues pintaban cosas con esa otra visión, ¿no? David desde Sevilla nos dice, mi tío tiene esquizofrenia paranoide y no es agresivo para nada, es muy repetitivo y a veces dice que es como si no tuviera la tapa del cerebro. Bueno, ¿y quién tiene la tapa del cerebro bien, no? Yo desde luego no mucho, pero vamos. Me llamo Dani y quería decir que yo he estado enfrente de esa casa y a mí me contaron la historia, un tema muy bueno. ¿Que él estuvo enfrente de esa casa? Sí. Ay, qué pena, Dani. Sí. Pues Dani, ahí de haberlo sabido antes, pues igual incluso llamamos a Dani para un próximo programa y que nos cuente un poco su sensación al estar delante de ese porche. Nosotros no hemos podido estar. Ramiro desde Ponferrada. Tengo esquizofrenia paranoide y busco la felicidad. Bueno, creo que sí. Por cierto, Ponferrada, mucha gente escribiéndonos porque sigue sin resolverse nada en torno a los crímenes de los que ya hemos hablado aquí en el domingo. Sabéis que estamos de 3 a 4. No se informa de ello. 3 crímenes seguidos en Ponferrada en un espacio de tiempo muy corto y hay miedo. Bueno, Óscar nos decía que la ciudad está en vilo y que hay miedo. Que a ver si sabíamos algo más. Lo que habría que hacer es investigar. Lo que me extraña es el silencio. Nadie dice nada. 9 amigos de Murcia que se van a Montmeló. Bueno, a ver si Alonso nos da otra alegría, ¿no? Que le estamos dando un viaje, nos dice Gregorio. Bueno, pues mucha suerte, amigos, que disfrutéis con la carrera y que Alonso nos dé el triunfo. Por cierto, Carmen, si no me doy cuenta, 2:59, los ganadores. Pues vamos con los ganadores de ese libro, Las voces del laberinto. La primera es Juana, un familiar sufre esquizofrenia y es cierto que muchas veces oye voces, incluso contesta, pero nunca ha sido agresivo. Diego desde Badajoz, pues como bien decís, las casas guardan recuerdos y hasta rencores, diría yo. ¿Podrán llegar a ser vengativas? Ana desde Sevilla, Iker, mi hermano esquizofrénico, también se ha desaseado y lleva el pelo largo. Tuvo unos brotes violentos, pero por ahora, nada, otra vez bien. Nos vamos, nos dice Juanma que nos vamos. Volvemos el domingo. Un abrazo, amigos.